la evangelización y posteriormente del arte en el siglo XVI. O sea que no exclusivamente, pero una de las características del centro es dar voces precisamente a aquellos investigadores que a veces no tienen un lugar, un espacio donde poder eh, compartir sus investigaciones en estos temas muy, muy particulares como estas 5 sesiones que vamos a tener relacionados con los conventos de religiosas aquí en la Nueva España. Y entonces me voy a permitir presentar a Xixian de Olarte, que Xixian, en alguna otra ocasión estuviste con nosotros también, si mal no recuerdo, de aquí, del mediodía. Eh, al de mediodía no, pero sí en el seminario y sí en algunos congresos que usted ha organizado en el centro de Perfecto, estudio. ok. Así que bueno, pues le damos la más cordial bienvenida, ¿verdad? Como Gracias. miembro del seminario y me voy a permitir leer algunos renglones de tu ya amplio currículum, ¿eh? Porque yo he visto cómo te has desarrollado, cómo has, eh, cómo te has buscado los lugares de investigación, cómo has publicado y bueno, pues yo creo que en ese sentido eres muy afortunada porque tú te lo has buscado precisamente, ¿no? Bueno, la maestra Xixan Hernández de Olarte es maestra en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y candidata a doctora en Historia por la misma institución. Sus investigaciones se han enfocado en el estudio de la vida conventual femenina en la Nueva España, particularmente en la fundación de monasterios para indias y en los casos de monjas también investigadas por la Santa Inquisición. Entre algunas de sus publicaciones se encuentran "Al leer ciertos libros tuvo engaño propio y se confundió", Sor Elena de la Cruz y su juicio inquisitorial en 1568. En la revista argentina Itinerantes de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino en el 2020. Otra, Edictos, Confesionarios y Monjas, los conventos de la Ciudad de México, ante la orden de 1783 de concentrar sus confesionarios en las iglesias, en el Boletín de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el 2019. Autora del capítulo "Para que las niñas de la nación indiana logren su vocación. Monjas indias gestionando un convento en Puebla, Nueva España, siglo XVIII", en el libro Mujeres, Historias y Sociedades, Latinoamérica, siglos XVI-XXI, editado por el Gobierno del Estado de México en el 2016. Y es miembro muy activo, por cierto, del seminario Vida Conventual Femenina Novohispana que llevamos aquí en el Centro de Estudios. Y a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, del propio seminario, te damos la más cordial bienvenida, Xixian, y te escuchamos con gran gusto esta conferencia que nos vas a compartir. Adelante. Pues bueno, primero quiero empezar agradeciendo muchísimo al doctor Manuel Ramos por la invitación que nos hace a este ciclo de conferencias que vamos a ir dando, estas ponencias que vamos a ir dando parte de los miembros del seminario, que él nos ha invitado a participar precisamente. Doctor, muchísimas gracias por este espacio donde podemos tener la oportunidad de difundir nuestros temas que tanto nos apasionan a un público que yo creo que es muy importante difundirlo, sobre todo estos temas, como usted decía al inicio. También le agradezco muchísimo a Anita, que sé que está por aquí también apoyándonos como siempre. Y pues bueno, en general al Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, muchísimas gracias por bueno, este espacio. Y quiero empezar pues participándoles un poco el tema en el que yo me voy a enfocar, como ya dijo un poco el doctor Manuel Ramos, en el doctorado, en la tesis de doctorado, me he dedicado ahorita a estudiar algunos casos, los procesos de investigación en el que las monjas fueron procesadas, fueron investigadas y fueron también sentenciadas por la Inquisición de Nueva España. Es un tema que, bueno, me apasionó desde hace mucho tiempo, desde la licenciatura, pero bueno, hasta el doctorado yo tuve la oportunidad de hacer esta investigación
Y me gustaría que tuvieran un poco, o que tuvieran un poco de atención en el título, porque el título lo vamos a ir explicando y vamos a ir viendo por qué el título en el transcurso de la ponencia. Se llama, y esta es una cita del documento que la misma monja dijo: como frágil y pecadora he caído en engaños de Satanás, en los engaños de Satanás. Entonces, estas dos palabritas, frágil y pecadora, vamos a ir viendo por qué los dijo ella y cómo se va explicando, sobre todo en el periodo novohispano. Entonces, bueno, pues vamos empezando con el tema. Ya el doctor Manuel Ramos nos dijo que es una serie de ponencias que vamos a ir dando sobre este tema, sobre la vida conventual femenina novohispana. No solo yo, ya empezó la doctora Alicia Basarte la sesión pasada, y van a venir más de mis colegas y amigos también, que nos van a hablar de este tema que para nosotros es apasionante, es un tema que cuando se habla de monjas, llama la atención, muchas veces también es muy poco conocido, y eso también por eso le agradezco al doctor Ramos que nos dé esta oportunidad de explicar un poco más este mundo de estas mujeres, ¿no? Voy a dar rapidísimo una introducción de los conventos de monjas, pero sobre todo su importancia para que vayamos viendo, a lo mejor entendiendo estas instituciones, ¿no? Bueno, pues de entrada, nosotros lo sabemos, una monja era una mujer que pertenecía a alguna comunidad religiosa que era aprobada por la Iglesia Católica. Y podía ser de distintas órdenes. Estas órdenes dependían un poco. Yo creo que algunos de mis compañeros van a ir a hablar y profundizar un poquito más en el tema. Estas órdenes religiosas, como lo ven en la diapositiva, podían ser concepcionistas, jerónimas, clarisas, carmelitas, brígidas, dominicas, capuchinas, agustinas. Y en Nueva España se fundaron 57 conventos de monjas en todo lo que fue el territorio. Por cierto, el doctor Manuel Ramos junto con la doctora Concepción Amerling tienen un libro donde nos dan una visión general de estos 57 conventos, un libro que ya se ha convertido en un libro clásico y muy importante para todos los que estudiamos el tema. Y bueno, estas mujeres, y esto es muy importante de señalar, estas mujeres no eran cualquier mujeres. Los conventos de monjas se fundaron al principio como para la élite al principio española, criolla. Después hay investigaciones actuales donde también se ve que entraron algunas mestizas, y para el siglo XVIII ya se fundaron conventos para indígenas, pero tenía la característica de que debían ser de la nobleza o de la élite de la población de las ciudades donde se fundaron en Nueva España. Entonces, esto las convertía en mujeres especiales, en mujeres que eran parte de esta población influyente, comerciantes, hacendados, etcétera, ¿no? Y esto es importante señalarlo porque, como les decía, no eran cualquier mujeres quienes profesaban. Ahora, para rápido, otra visión general, y les voy a explicar un poco que para que profesaran estas mujeres, cuando ya llegaba el tiempo en el que ellas decidían ya ser monjas, pasaba un periodo que normalmente era de un año, en el que ellas se conocían que eran novicias, se preparaban, y cuando ellas ya decidían y también las autoridades consideraban que estaban preparadas para profesar, hacían votos religiosos, 4 votos muy importantes. La pobreza, porque en teoría ellas tenían que estar concentradas en servir a Dios. La obediencia, obviamente, era súper importantísimo, porque, bueno, ellas dependían de entrada de una madre superiora o abadesa, también del obispo, dependían directamente ellas, y algunas dependían de la rama masculina de su orden, como las clarisas, que dependían a los franciscanos, o dominicas, que tenían dominicos, etc. La castidad era muy importante, porque como nosotros sabemos, las monjas novohispanas, ellas se casaban con Cristo, ¿no? Cristo era su esposo, entonces ellas tenían que tener esta castidad, era una característica muy importante, y la clausura, porque, bueno, ellas tenían que olvidarse del mundo y a partir de ahí, pues, tener su tarea, cumplir su tarea, sus funciones, que ahorita vamos a ver. Entonces, estos eran los 4 votos muy importantes que ellas debían cumplir. Yo se los pongo aquí, se los comento un poco, porque en el caso que nosotros vamos a ver ahorita, algunos de estos votos no se cumplieron. Entonces, solo para ir recordando un poco.
La importancia de los conventos de monjas. Fíjense, yo siempre que hablo un poco sobre el tema, les comento al público y les digo, tal vez ahorita en el siglo XXI para nosotros diríamos, es que ¿quién quiere ser monjas, no? De hecho, hay ya muy pocas comunidades que están sobreviviendo de las que estaban en el periodo novohispano. Se crearon otras órdenes, pero en el periodo novohispano, en lo que era la Nueva España, ser monja era tal vez la condición más importante de que una mujer podía tener. Porque debemos estar conscientes y debemos recordar siempre que la sociedad novohispana era una sociedad muy religiosa, muy, muy religiosa. Y como alguna vez lo comentó en alguno de sus textos el doctor Antonio Rubial, pues en la sociedad, en una sociedad de pecadores, tener a unas mujeres que eran esposas de Cristo, que eran como las intermediarias entre Dios y los hombres, ayudaba a conseguir el perdón. El perdón, ¿cómo? Ahorita vamos a ver, como ustedes ven en el PowerPoint. Ellas tenían unas distintas funciones. La principal función que ellas tenían era orar por la salvación de la población, orar por el bienestar del rey, de los virreyes, de los obispos, de los arzobispos, de la población en general. Esa era una función social muy importante, pero también tenían otra función y era precisamente, como les dije, hace rato ellas no pertenecían a cualquier familia, era darle prestigio a las familias más importantes de las ciudades de la Nueva España. Esa era alguna de sus funciones, pero también tenían algunas otras funciones. Por ejemplo, dependiendo de la orden, algunos conventos de monjas fungieron como instituciones crediticias en el periodo novohispano. La doctora Gisela von Wobser, por ejemplo, ha estudiado cómo los conventos de monjas prestaban dinero inclusive a comerciantes, hacendados, tenían algunos lugares donde los rentaban, etcétera. Es decir, ayudaba, ¿no? a que los negocios, las haciendas, etcétera, funcionaran a través de préstamos. También tenían funciones educativas. Por ejemplo, en algunas órdenes entraban niñas y estas niñas eran educadas dentro de los muros conventuales. Les enseñaban a leer, a escribir, bueno, obviamente la religión y hacer otras cosas que se les denominaban oficios mujeriles, como bordar, tejer, etcétera, ¿no? Pero yo me detengo aquí un poco a una función que también llama la atención en ellas, que yo le denominé su importancia religiosa, como ejemplo de virtudes cristianas. Estas mujeres, obviamente, esposas de Cristo, es decir, tenían un grado muy, muy importante dentro de la sociedad, como les dije hace rato, la oración era básica para las monjas y básica para la sociedad. La sociedad se consideraba que ellas les ayudaban muchísimo orando por esta salvación. Debemos recordar mucho que esta sociedad, como les decía, era muy religiosa. Entonces eso era muy importante. Pero también eran un ejemplo no solamente para las mujeres que estaban afuera de los muros, sino inclusive también para hombres. Ejemplo de virtudes cristianas, como yo les acabo como les puse ahí. Ejemplo de obediencia, ejemplo de castidad, ejemplo de lo que un cristiano debía hacer, ¿no? Y esto se ha estudiado mucho en varios textos, en varios tesis, en varios artículos, que muchos de nuestros grandes profesores, historiadores, han analizado en el tema de monjas, ¿no? Se ha visto cómo a través, por ejemplo, de biografías, hagiografías, vidas de ellas, daban este ejemplo de virtudes a la sociedad. Y lo que para mí entonces después me pregunté para hacer una investigación, que es finalmente la que estoy ahorita terminando para el doctorado, es, ok, ellas eran ejemplos de virtudes, eran esposas de Cristo, etcétera, pero ¿qué pasaba si había una conducta indebida dentro de los conventos de monjas? Y de ahí yo me pregunté eso, empecé a investigar un poco y obviamente tenemos que estar conscientes que las monjas eran como cualquier otro ser humano, ¿no? Podían tener ciertos errores en algún momento de su vida. Y eso era lo que a mí me interesaba investigar, o a mí lo que me interesa investigar. Y es lo que estoy haciendo en el doctorado. Los conventos de monjas dependían, era su autoridad más próxima de los obispos, como les dije hace rato.
y también de algunas órdenes dependiendo de la regla que seguían cada convento. Cuando había alguna infracción, algunas reglas que no se cumplían, algunas cosas o tareas que no cumplían, pues normalmente quien se trataba o quien lo resolvía era el obispo. Pero cuando ellas caían en algún pecado, en algún delito relacionado con la fe, como cualquier otro miembro de la iglesia, pues se juzgaban por la Inquisición obispana. Entonces, a mí fue lo que me interesó saber, qué pasaba con estas mujeres cuando llegaban a esta institución, a estos jueces, a estos inquisidores. Eso fue lo que a mí me estaba llamando muchísimo la atención. Entonces, lo que yo hice, bueno, fue precisamente ir a archivos sobre todo el Archivo General de la Nación, y buscar qué estaba pasando con estas mujeres. Yo tengo dos preguntas muy claras para la investigación. Uno, ¿qué es lo que llevaba a estas mujeres a tener una conducta que se consideraba errónea y que se consideraba heterodoxa? Y eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo explicaron estas autoridades, es decir, los inquisidores, las conductas de estas mujeres? ¿Y cómo las justificaban también ellas? Estas fueron como las dos grandes preguntas rectoras de mi investigación. Y por lo tanto, comencé a investigar, comencé a ver qué es lo que yo quería hacer de esta investigación. Tomé todo el periodo novohispano para intentar mostrar o ver si había habido algún cambio entre estas conductas delictivas de estas mujeres, si las explicaciones eran las mismas, cómo se justificaban ellas y cómo respondían los inquisidores a estas mujeres que, como les dije al principio, no eran cualquier mujeres, pertenecían a la élite novohispana, pero además eran mujeres que debían ser ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaba con ellas? Y bueno, empecé la investigación y a partir de ahí, lo que me interesaba también resaltar es un poco esta cita que les pongo de Asunción Labrín, que es una historiadora también muy reconocida y que si a ustedes les interesa acercarse también al mundo femenino conventual en la Nueva España, pues ella también es un gran referente. Y ella nos decía, en su texto que se llama Esposas de Cristo precisamente, el estudio de este tipo de casos, es decir, los casos donde estas monjas nos muestran que a veces no eran los ejemplos o no era lo que se esperaba de ellas en algún momento de su vida. Estos casos nos llevan más allá de una construcción geográfica perfecta y nos acercan un poco más a ver a frailes, sacerdotes o monjas como más humanos, como seres humanos con errores, etcétera, y más cercanos a la realidad. Entonces, esto es lo que para mí me llamó la atención. Y como les dije, en el transcurso de la investigación doctoral, yo encontré algunos casos, varios casos, algunos muy diferentes, algunos muy parecidos. Y bueno, ok, sigo. Y lo que yo fui viendo es que, pues hay, y que es un poco lo que les voy a contar finalizando en la conclusión, es que son como nosotros, personas con errores, que son personas que en algún momento estas mujeres sintieron miedo, sintieron enojo, sintieron dudas, sintieron culpa. Y entonces, a partir de ahí, a partir de esta idea, que como les digo, Asunción Labrín lo expresa perfectamente, que intentar acercarnos a nuestros personajes históricos y verlos de una manera más humana, más cerca de la realidad, yo elegí para intentar acercarlos un poco a lo que yo estoy investigando ahorita, el caso de Sor Agustina de Santa Clara. Les voy a explicar un poquito por qué esta monja, fíjense que desde que yo empecé a leer su expediente, es un expediente muy largo que está en el Archivo General de la Nación, me atrapó, esta monja me atrapó y siempre recuerdo una frase que nos dice siempre el doctor Manuel Ramos y nos dice que nos ha dicho muchas veces que a veces los personajes históricos nos eligen a nosotros y no a ellos. Entonces, y no nosotros a ellos, perdón.
esta monja me atrapó muchísimo desde que yo empecé a leer su expediente. El caso de Sor Agustina de Santa Clara es quizá el caso más impresionante de monjas que hayan sido investigadas por la Inquisición, y ahorita vamos a ir viendo por qué. Esta monja, tengo que decirlo también, ha sido estudiada por distintos historiadores y ha sido estudiada también, o ha sido tocado su caso por historiadores o investigadores que se han enfocado en distintos temas. Por ejemplo, ha sido estudiada por Álvaro Huerva, que es un historiador que se ha dedicado mucho al estudio de los alumbrados. Ahorita vamos a ir viendo, les voy explicando qué es. También Asunción Labrín, que la ha investigado para analizar un poco la sexualidad dentro de los conventos de monjas. Una religiosa a la cual queremos mucho, la Madre Sor María de Cristo, también la ha estudiado, también la ha mencionado en su estudio sobre dominicos en Puebla. Entonces, algunos historiadores ya han mostrado un poco sobre lo que ocurrió con esta monja. Yo la elegí, como les dije, porque es un caso muy importante que no solamente tiene que ver con ella, sino con su capellán, Juan Plata, y que fueron investigados y acusados los dos por falsas revelaciones, pero también porque finalmente se descubrió que ellos tenían una relación amorosa y que vamos a ir viendo cómo lo fueron explicando, cómo lo fueron justificando. Lo que sí me gustaría comentar un poquito antes de iniciar es que, como les dije hace rato, a veces sí conocemos el tema de monjas en Nueva España, pero mucho es, muchas veces me he dado cuenta y nos hemos dado cuenta muchos de nuestros compañeros que estudiamos el tema, que a veces se dice, ah, sí, las monjas en el periodo novohispano, ah, sí, las monjas porque tenían relaciones con los curas, o ah, sí, las monjas porque tenían hijos. Y la verdad es que no es así. Este es un caso documentado. Nosotros como historiadores, como estudiosos profesionales, sí les tengo que mencionar que son casos muy aislados. Inclusive los casos de monjas acusadas, procesadas por la Inquisición son mínimos, de verdad mínimos. Es una excepción más que una regla, yo creo. Y para el caso de Sor Agustina, que ahorita vamos a ir viendo el caso de ella con su capellán, vamos a ver que son casos muy, muy poquitos. Este está documentado, el de Sor Agustina Santa Clara y Juan Plata. También el doctor Antonio Rubial tiene un caso documentado que no se juzgó por la Inquisición, sino por el arzobispado. Y en la tesis doctoral yo tengo otro caso también documentado a finales del siglo XVIII. Es decir, por ahora yo puedo decir que conozco 3 casos, es decir, muy poquitos, y tenemos que tener presente el contexto, y tenemos que tener presente que no debemos ver estos casos como morbo. No debemos verlo, más bien lo que yo intento hacer aquí, lo que intento hacer en la tesis es estar presentando estos casos como eso, como lo que fueron, como seres humanos que en algún momento de su vida se equivocaron, que en algún momento de su vida podían enojarse, podían dudar de su religión, como cualquier persona y como nos puede pasar ahorita a nosotros en el siglo XXI. Pero para nada me gustaría que se pensara que es algo como morboso, porque no es así. Yo intento ver este estudio lo más profesional posible, buscar, como les decía al principio, mi objetivo, las razones por las que ellos actuaron así, y también cómo se justificaron y cómo se explicaron en su momento a partir del pensamiento de su momento. En este caso estamos hablando del siglo XVI. Entonces, bueno, yo inicio, como les digo, yo elegí a esta monja por esto. Es una monja súper interesante, que se me ha hecho una mujer muy, muy inteligente, pero también una mujer que finalmente se arrepintió y sufrió muchísimo al final. Entonces, ahorita pues la vamos viendo. Bueno, se las presento. Sor Agustina de Santa Clara, de acuerdo a su expediente inquisitorial, ella tenía, cuando inició su juicio inquisitorial en 1598, tenía 38 años. Ella decía que entró a procesar al convento a los 18 años y tenía 20 años de ser monja. Ella fue una mujer que
importantes dentro del convento. Ella fue maestra de novicias, que era uno de los más importantes, y además ella también fue portera, es decir, quien se dedicaba al cuidado y a la vigilancia de la puerta de los conventos. Ella profesó en el convento de Santa Catalina de Siena, en Puebla, por eso ven ahí la imagen que tomé del libro que les comenté hace rato, del doctor Manuel Ramos y de la doctora Concepción Amerlín. Y bueno, aterrizamos al estudio del caso. Les voy contando. Fíjense que por ahí de 1593, más o menos, un fraile dominico, Dionisio de Castro, él llegó de España y se instaló en Puebla, y entonces resulta que este personaje empezó a oír que en Puebla Sor Agustina de Santa Clara y el capellán del convento, Juan Plata, eran muy famosos. Entonces él empezó a decir, ok, está bien, pero algo pasa, hay algo extraño. Entonces él empezó a investigar y se dio cuenta que mucha de la población consideraba que los dos ya eran casi santos y que ellos dos decían también en la población que tenían visiones, que tenían revelaciones, y él decidió entonces hacer un informe y enviarlo a la Inquisición. Una de sus principales preocupaciones fue que él consideraba que el lenguaje que ellos utilizaban era muy, muy parecido a una herejía española que se denominó los alumbrados. Ahorita vamos a ir viendo a qué se refería. Entonces, bueno, lo acusó a Agustina de Santa Clara en 1593 y también a Juan Plata, mandó el informe a la Inquisición, y el inquisidor en el momento de 1597, que fue cuando retoman el caso y dicen, y hay que averiguarlo, en ese momento era Alonso de Peralta. El inquisidor mandó a una persona directamente a Puebla a que investigara el caso de estos dos personajes, y a partir de ahí podemos nosotros ver una infinidad de cosas muy interesantes sobre la vida cotidiana dentro del convento, pero también sobre estos personajes que han sido increíblemente interesantes sus vidas. Bueno, la investigación inicia en enero de 1598. Se manda a llamar en el mismo convento, pero se manda a llamar a 7 religiosas, y estas 7 religiosas nos dan la noticia de qué estaba pasando con Agustina de Santa Clara. De entrada, empezaron a decir que en efecto Agustina de Santa Clara decía que tenía visiones y revelaciones, como que ella había visto a Teresa de Jesús en una especie como de parque llena de garzas, y que Teresa estaba ahí viéndola, que de repente escuchaba una voz muy maravillosa y que ella decía que era la voz de Dios llamándola, porque era una de sus elegidas, que alguna vez ella estando en el jardín del convento se había como abierto el cielo y ella había visto a Dios, que en algún momento estando en el coro dentro del convento rezando, 15 cuentas de ámbar que ya tenía se habían convertido en estrellas, y que además brillaban muchísimo, que en una de las paredes también del coro bajo del convento había visto un corazón, y en medio del corazón estaba Jesús, y que Dios le revelaba cosas futuras, como quién de las monjas tenía que tomar los cargos más importantes del convento, como abadesa, maestra de novicias, etcétera. Ahora, las monjas también dijeron que ellas se habían dado cuenta que el trato de Juan Plata y Agustina de Santa Clara era un trato muy extraño. Ellos decían que se comunicaban mucho y estaban muchísimo tiempo en la puerta del convento, en el locutorio, es decir, el espacio donde podían recibir visitas, en el coro bajo, donde ellas podían escuchar misa, en el confesionario también. Y una monja dijo que unas novicias, cuando Agustina de Santa Clara fue maestra de novicias, en algún momento se dieron cuenta cómo ella subió a la azotea, pero también se dieron cuenta que Juan Plata estaba arriba. Y por ahí, más o menos como en 1593, 94, había habido un escándalo muy grande en el convento, y las monjas se habían sorprendido mucho porque Juan Plata, siendo el capellán del convento, había entrado a confesar a una moribunda, una monja que ya estaba muriendo, y que habían dado a la enfermería, pero por lo menos 3 monjas, 4, se dieron cuenta que Agustina de Santa Clara también entró, se apartaron un poco y se fueron como a una orilla de la enfermería,
y una de ellas se dio cuenta que se estaban abrazando en la cama, o sea, estaban en una cama de la enfermería y se estaban abrazando. Entonces, eso hizo que hubiera muchísimo escándalo y rumores de esta monja, porque estaban diciendo, bueno, ¿qué está pasando con ellos, no? Y además, Juan Plata decía y siempre estuvo diciendo todo el tiempo dentro del convento de las monjas, pero también afuera, que Agustina era una santa, que tenía las revelaciones, que ya les comenté hace rato, pero que él también, que Agustina de Santa Clara le había dicho que él era un elegido, que él casi iba a ser un santo, que inclusive lo había visto en una visión sentado al lado de San Pedro y que además él ya estaba más o menos ubicado en la quinta orden de los ángeles, es decir, que básicamente ya su salvación estaba asegurada. Entonces, esto fue lo que se empezó a saber a partir de las testificaciones de estas monjas que les digo. Ahora, ¿qué pasaba o qué opinión tenían sus compañeras, monjas de Sor Agustina, de lo que estaba ocurriendo con ella y con el confesor? Bueno, resultó que de entrada ninguna, o por lo menos quienes estuvieron dentro de la averiguación, ninguna creyó que ella fuera una santa. Decían que consideraban que el trato de Juan y de Agustina era más como de humanos y que se querían. De hecho, algunas de ellas dijeron que Agustina Santa Clara fingía. Ella decía, por ejemplo, que también le salía sangre de la nariz. Y esto era muy común a veces cuando algunos personajes que ya se consideraban muy santos decían que tenían tanto el espíritu o el amor de Dios en sus cuerpos que sangraban. Y entonces una de sus compañeras de Agustina decía, pues sí, pero es que yo sé que ella está fingiendo porque yo he visto cómo ella se mancha la cara de sangre de animales para que piensen que ella está sangrando, pero en realidad ella se la pone, por ejemplo. Y también muchas de ellas decían que no iba a misa, que era desobediente y que no ayunaba, por ejemplo. Esto se lo comunicaron en algún momento al obispo Diego Romano y Diego Romano les preguntó si ellas consideraban que Agustina era santa y la mayoría de sus compañeras, más bien todas en el expediente dice que decían que no, que ella solamente estaba fingiendo. Entonces Diego Romano, el obispo, la regañó tanto que en el expediente dice que Agustina terminó llorando y Juan Plata regañó a toda la comunidad diciendo, ella es una santa, ustedes deberían estar agradecidas de que ella esté con ustedes y está muy mal que ustedes la hayan acusado, ¿no? Esto es lo que se supo de la relación de Juan Plata con Agustina. Ahora, obviamente cuando llega la información a la Inquisición en la Ciudad de México, lo primero que hacen es, vamos a mandar a llamar a Juan Plata para investigarlo. Y eso hacen, en efecto. Ellos estaban en Puebla, como les dije, y mandan llamar a Juan Plata, y Juan Plata llega a la Inquisición y él, frente a Alonso de Peralta, empiezan a interrogarlo. En agosto de 1598, inicia su primera audiencia, su primer interrogatorio. De entrada, frente al fiscal, Matos de Bojorquez, Juan Plata en primero dice, yo no sé por qué me están investigando, yo soy el capellán del convento, estoy en camino de santidad, Agustina de Santa Clara es casi una santa, etcétera, ¿no? Pero después el mismo fiscal le lee todas las acusaciones y bueno, finalmente él, yo creo que ya pensando que pues ya lo acusaron y que ya no puede fingir más, pues finalmente acepta que él tuvo les puse entre comillas porque dice esas mismas palabras la documentación, que él tiene una amistad torpe con la monja, es decir, que tienen una relación. Que sí, en efecto, ellos en algunos espacios del convento tuvieron tocamientos, besos, caricias y que finalmente se conocieron carnalmente, es decir, tuvieron relaciones sexuales en la azotea 2 veces. Ahora, también él también finalmente dice que él tenía otras hijas espirituales confesantes que también tienen un poco esta relación con ellas, que las abraza, que las besa, etc. Y ahorita vamos a ver un fenómeno y cómo se explicaba este fenómeno. Ahora,
él, ¿cómo se justifica? Porque recuerden que a mí lo que me interesaba era saber cómo estaban justificando estas conductas heterodoxas. De entrada, y eso se me hizo súper interesante, pero también un poco, no sé cómo llamarlo. Él culpó a la monja. La más fácil para salir del problema fue culpar a la monja. Y él dijo, es que ella me decía que todo estaba bien, que nosotros éramos santos y que por lo tanto, y que lo sabía por revelación y que por lo tanto todo no pecábamos. De hecho decía, ella es una santa y por revelación ella me dijo que yo en algún momento me iba a ir a Roma, que yo iba a ser cardenal, que iba a llegar a ser papa, que se iba a fundar una nueva Jerusalén y que esta nueva Jerusalén nosotros íbamos a ser fundadores y nosotros íbamos a tener hijos y a partir de ahí, bueno, se iba a crear otra nueva especie humana pura. Y también él dijo, bueno, cuando estuvimos en la azotea, no, ella me dijo que no era pecado, que no se pecaba y que además no violábamos la clausura porque estábamos en el convento. Sí, en el techo, en la azotea, pero en el convento. Entonces, bueno, por un lado, como les dije, a mí me llamó muchísimo la atención porque él comenzó a decir, yo no sé nada, ella tiene la culpa, yo solo le creí. Pero también por otro lado, comienza a culpar al demonio. El demonio como figura se hizo muy popular en el siglo XVI, sobre todo después del Concilio de Trento. Nosotros sabemos que este concilio fue una forma también de que la iglesia atacara un poco, intentara reacomodar a su iglesia por lo que estaba ocurriendo, por la crisis que estaba teniendo por el luteranismo, por los protestantes. Entonces, bueno, el demonio empezó a ser una figura muy popular, porque la iglesia estaba diciendo que entonces la iglesia estaba siendo atacada por el demonio a partir o a través de Lutero, de los luteranos. Entonces, esta figura del demonio se ha analizado mucho. El mismo doctor Manuel Ramos tiene un estudio muy interesante sobre el demonio en la conquista, y esta figura está siendo presente en todos los casos de los investigados por la Inquisición como un factor que influyó para que ellos cometieran algún delito relacionado con la fe. Él entonces se justifica a partir de echarle la culpa literal a la monja, también por el demonio, pero por ahí nosotros podemos ir leyendo un poco los expedientes y cómo él también finalmente acepta que estaba enamorado de Agustina. Le cito esta parte donde él mismo dice, como hay borracheras de vino, hay borracheras de amor. Él finalmente está aceptando que, bueno, en efecto, se enamoró de ella. ¿Cómo respondieron los inquisidores ante él? Pues bueno, los inquisidores, lo que bien evidente, tuvieron dos delitos muy bien investigados para el caso de Juan Plata. Uno, la solicitación. Esto fue un delito que la Inquisición comenzó a perseguir, sobre todo después del Concilio de Trento, y era precisamente como los curas solicitaban a sus hijas de confesión para tener algunos favores sexuales. Entonces, los inquisidores se enfocaron muchísimo en este delito que estaba cometiendo Juan Plata, pero también en un delito que se denominó alumbradismo o los alumbrados. Ahorita les voy a explicar un poquito qué es. El alumbradismo fue una doctrina que en el siglo XVI fue muy perseguida en España y que a partir de grupos, según Adriana Rodríguez Delgado, grupos de Extremadura, pasó a lo que es la Nueva España, y para la iglesia era una doctrina errónea. ¿Cuáles eran o qué era lo que los alumbrados decían o creían? De entrada, que preferían una vida espiritual muchísimo más íntima, es decir, que no hubiera tanto intermediario como los sacerdotes en el aprendizaje, por ejemplo, de las escrituras basadas en la interpretación personal, el rechazo de las obras como instrumentos de salvación, favorecían sobre todo la oración mental y no la vocal, criticaban mucho al estado clerical, es decir, sacerdotes y monjas, y este último punto que es muy importante para el caso, que ellos consideraban que
la gente podría, las personas podían llegar a un estado de gracia tan elevado que les podía permitir toda clase de libertades, sobre todo las que se referían a conductas de tipo sexual. Así que, aunque ellos puedan tener relaciones sexuales con una persona, eso no era pecado, porque finalmente se consideraban ya santos, por sobre todo la oración mental y sobre todo el estudio de las escrituras, pero ellos lo interpretaban personalmente y no dejaban tanto que existieran guías, como les decía hace rato, sacerdotes o frailes. Entonces, ¿qué pasó con Juan Plata? Me regreso un poquito para explicarles que en efecto Juan Plata es considerado, de acuerdo a Álvaro Huerva, como es un personaje que creyó en esta doctrina de los alumbrados. Aquí el punto es que para la iglesia esto era erróneo. Entonces la Inquisición comenzó a perseguir a las personas que creían en el alumbradismo. En el mismo tiempo en el que la Inquisición también estaba persiguiendo a los judaizantes, a los luteranos, etcétera, ¿no? Entonces esto estaba muy relacionado con esto. Y el último punto que les dije de los alumbrados tenía mucho que ver con con lo que Juan Plata decía y Agustina Santa Clara decían. Ellos, aunque habían tenido relaciones sexuales, consideraban que no era ningún pecado. Y esto es muy interesante. Ahorita vamos a ir viendo también la explicación de ella. Personas, como les digo, como Adriana Rodríguez Delgado, que también ha estudiado a los alumbrados del siglo XVI, pero sobre todo del XVII, consideran que Juan Plata y Agustina fueron unos auténticos alumbrados. Ahorita vamos a ver cómo Agustina finalmente, qué opina de esta doctrina. Y como les dije, a mí también me llamaba mucho la atención explicar cómo es que los inquisidores habían respondido ante estos hechos y ante estas mujeres. Por un lado, por ejemplo, después de que se abre el proceso contra Juan Plata, se les otorga un abogado, como cualquier proceso judicial. Entonces, su abogado, Dionisio de Rivera, siguió un poco la misma línea de Juan Plata, diciendo que Agustina había sido la culpable. Fíjense, y esto es muy interesante, desde antes de la Edad Media, y obviamente se consideraba que la mujer era más propensa a caer en los engaños de Satanás por la poca capacidad intelectual que tenía, por su fragilidad, como lo vamos a ver ahorita. Recuerden que les decía que estuvieran atentos al título de la ponencia. Como decía Sor Agustina, por frágil y pecadora he caído en los engaños de Satanás. Bueno, el abogado de este caso fue en esta misma línea, responsabilizando más a Agustina de Santa Clara y quitándole responsabilidad a Juan Plata, diciendo que Agustina, por ser mujer, lo engañó más fácil el demonio y además porque tenía muy poca capacidad intelectual, ¿no? Esto es lo que se consideraba en la época y que se consideró desde la Edad Media. Bueno, eso ya lo dijimos. Y ok, obviamente ya con la convicción de Juan Plata, entonces vamos viendo cómo obviamente iban a tener que contra Agustina de Santa Clara. Pero aquí ocurrió algo muy interesante, y es que Agustina de Santa Clara era una religiosa, era una monja. Y como lo vimos al principio, las monjas tenían un voto de clausura, es decir, ya no podían salir ni siquiera a veces, más bien ni siquiera muertas, porque ellas se enterraban en el mismo claustro. Entonces, ¿cómo proceder ante una mujer que en teoría tenía que guardar un voto de clausura? Agustina de Santa Clara, ahora en agosto, se manda a prenderla, llevarla de su convento que estaba en Puebla a la Ciudad de México, al Santo Oficio. ¿Cómo hacerlo? Bueno, llegaron al convento de Santa Catalina y llevaron la orden de la Inquisición, personas, el comisario de la Inquisición de Puebla, apellido Fernández, y dijo que se la tenían que llevar. Esto es algo insólito, esto no podía pasar de entrada, como les comenté. No podía pasar, pero en el Concilio de Trento se decía que las monjas no podían salir a no ser que estaban en peligro, que hubiera ocurrido algo muy sorprendente o para fundar otros conventos.
tenían un permiso especial si es que era algo muy grave, y en este caso, en efecto, era muy grave. Entonces, lo que ocurrió es que sacaron a la monja en agosto de 1598, pero por ser religiosa, y esto es algo muy interesante, la Inquisición le mandó instrucciones precisas. De entrada, que tenían que ir por ella muy temprano, casi de madrugada, para sacarla del convento y que nadie se diera cuenta. Porque por un lado también la Inquisición estaba guardando guardando un poco el, el honor del convento, es decir, que mucha gente no se diera cuenta que algo estaba pasando. Además, obviamente, la Inquisición, sabemos, sus investigaciones eran secretas, era lo que la gente no se enterara. Pero siendo monja, también ordenaron, por ejemplo, que encima de su hábito se llevara un sayal, una especie como de capa, para que no se dieran cuenta que fuera monja. Inclusive en el expediente dice que tenía que llevar anteojos para que no la reconocieran. Y Fernández, quien la llevó, el comisario de la Inquisición, a él se le dijo que tenía que decir a la salida de la ciudad de Puebla y a la entrada de la Ciudad de México que no era monja, que era un familiar, que ya sea que fuera su hermana o alguien, para que nadie supiera que era monja. Es decir, intentaron cuidarla en la medida de lo posible porque pues era una religiosa y tenían que cuidar un poco su estado religioso, ¿no? Entonces, bueno, ella llega en 1598 a la Inquisición, les puse ahí un plano para que se vayan imaginando o imaginándonos un poco su llegada a la Ciudad de México, y llega presa ante la Inquisición. Ahora, ¿qué ocurre con esta religiosa? Está aquí en la portada del expediente, y vamos a ir viendo entonces que Sor Agustina de Santa Clara, además de tener estas características tan impresionantes su caso, además fue la primera monja juzgada por la Inquisición formalmente. Les explico. La Inquisición se fundó en 1571, pero antes de que se fundara la Inquisición formalmente, los obispos, primero los frailes, después los obispos, tuvieron ciertas prerrogativas inquisitoriales, es decir, ellos también juzgaban los casos de personas que hayan cometido algún delito relacionado con la fe. Después, en 1571, se funda la Inquisición formalmente, y es esta institución, este organismo, quien ya juzga a las demás población. Entonces, Sor Agustina de Santa Clara, ya en 1598, que inició su proceso, la convierte en la primera monja juzgada por la Inquisición. De ahí que también es un caso que a mí me llama mucho la atención. Que la hayan sacado de su convento fue un hecho insólito para la Nueva España, pero también yo me puse a averiguar y hubieron casos de monjas españolas sacadas de su convento. Entonces ya había algún antecedente en España. A estas monjas las sacaron algunas de su convento porque fueron acusadas de ser luteranas. Entonces, bueno, ya había algunos antecedentes. Ella, ¿cómo empieza a responder a las acusaciones? De entrada, frente al fiscal, ella, lo mismo que Juan Plata, dice: yo no sé por qué me mandaron a traer, yo estoy en camino de santidad. Hace 11 años, tuve un dolor en el costado, no se me quitaba. Una noche vi una luz reluciente en mi habitación, y a partir de ahí yo hice un voto de amar a Dios y de olvidarme del mundo. Entonces, pues ella intentó demostrar que efectivamente era una santa, y además, como les decía, en Puebla ya era muy conocida, y en la Ciudad de México inclusive también había personas que ya sabían de ella. Hubo por lo menos una pareja que también que se relacionaron con los alumbrados, que sabían de ella, y que inclusive alguno de ellos fue a conocerla. Entonces ya su fama se estaba extendiendo no solo por Puebla, sino por otras ciudades. Y bueno, ¿qué ocurre con ella? Cuando el fiscal empieza a leerle todas las acusaciones, era obvio que ella se dio cuenta que Juan Plata ya había dicho la verdad, ya los había delatado, porque habían cosas como muy íntimas que el fiscal le dijo, sobre todo la parte donde Juan Plata había aceptado que habían estado juntos y que estaban enamorados, ¿no? O que en algún momento estuvieron enamorados. ¿Qué pasa con ella? Algo muy importante y que quiero que
que tomemos un poquito de atención en este aspecto es que el fiscal la acusa y prácticamente la compara con una ramera. Por ejemplo, en este pequeño pedacito del expediente que les comparto, el fiscal escribió, y de la manera en que las mujeres pecadoras del mundo, a ver, espérenme un poquito, paso para acá, esto para poder ver, ok, y de las maneras en que las mujeres pecadoras del mundo se ponen color en el rostro y atraen a la gente perdida, así la rea se untaba los labios y manos con sangre para engañar al confesor y demás religiosas. Es decir, para el fiscal era obvio que era culpable y lo que quería hacer era, bueno, condenarla, ¿no? Pero aquí es muy, muy interesante, muy importante ver cómo también esta visión de que la mujer, regresando inclusive de la historia hasta Eva, que la mujer fue quien hizo que Adán cayera en el pecado, como esta visión de la mujer como la por excelencia, ¿no? Que es la que lleva al pecado, está teniendo esta misma, que está teniendo estos mismos pensamientos en la Nueva España, y eso siguió, inclusive todavía sigue, creo, a nuestros días. Entonces, lo que podemos ver en esta frase es que los inquisidores están explicando la conducta de las mujeres por ser pecadoras por naturaleza, pero esa es una idea muy común desde la Edad Media. Y además, también que finalmente están tomando mucha esta idea de que ella perdió su virtud, que ella tuvo el voto de castidad, lo anuló, el voto de clausura también, el voto de obediencia también. Entonces, primero están como acusándola prácticamente de todo a ella. Y aunque también los inquisidores con Juan Plata sí, obviamente, dijeron, a ver, aquí el estudiado eres tú, aquí quien estudió teología en España fuiste tú, entonces, ¿cómo pudiste ser engañado por esta mujer? Pero esta idea de que la mujer es pecadora por naturaleza y que el demonio inclusive actúa a través de ellas, está muy presente en el expediente y en muchos expedientes y en general en el pensamiento novohispano. Entonces, así los inquisidores están explicando esta parte, por lo menos esta parte, ¿no? Ahora, por un lado, esto por un lado. Por otro lado, Agustina, cuando se da cuenta de que finalmente ya estuvo, ya todo el mundo sabe lo que hicieron, etcétera, ¿cómo es que ella se justifica? Por un lado, ella menciona que quiere la salvación de su alma y que quiere salir de los pecados en el que el demonio la tenía. Entonces, este mismo discurso de que el demonio es el causante de que la gente peque, fue muy, muy, muy repetitivo en los expedientes inquisitoriales, y que inclusive es una idea que todavía seguimos diciendo o se sigue diciendo actualmente, ¿no? Me porté mal o pequé porque el demonio fue, ¿no? El culpable. Entonces, el diablo, como les dije, sigue muy, muy, muy presente en este discurso como el responsable primero de los delitos y de los pecados cometidos contra la religión. Hay estudios muy interesantes de Fernando Cervantes y de Edelmira Ramírez que también estudian otros casos inquisitoriales donde se da cuenta que el demonio es una justificación que están dando los personajes procesados, acusados por la Inquisición, para por lo menos ganar un poco de misericordia, ¿no? Ahora, ¿qué dijo Agustina de Santa Clara del tema de los alumbrados? Recuerdan, finalmente, Juan Plata sí, de alguna manera, acepta que él creía en esto, pero ella, ¿qué pasó? Agustina de Santa Clara, en sus declaraciones, dicen, la verdad, básicamente lo que dijo fue, la verdad, yo sabía que eso estaba mal, pero yo lo dije porque a Plata le agradaba escucharme decir que yo lo creía. Pero yo no creía en nada de eso nunca, yo solo lo hacía para congraciarme con él. Entonces, bueno, esto es muy interesante porque finalmente en todo el expediente que yo leí, en las declaraciones de él y en las declaraciones de ella, se nota cómo
Juan Plata llegaba con ella y le decía, fíjate que aprendí esto, que si llegamos a cierto grado de perfección no pecamos, entonces, ¿tú qué piensas? Y ella decía, ok, yo considero que eso es cierto. Es decir, Juan Plata le enseñaba la doctrina de los alumbrados a ella y ella, por quedar bien con él, decía, sí, por revelación yo sé que es cierto. Entonces, es una especie como de juego muy interesante en el que él finalmente se nota que están enamorados y que él está buscando una justificación para estar con ella y ella también está aceptando esa justificación a partir de los alumbrados diciendo, es cierto, nosotros somos santos y no estamos pecando, ¿no? Bueno, también este fenómeno fue muy interesante, este fenómeno de los alumbrados fue muy, muy interesante en España, sobre todo. Una beata, Isabel de la Cruz, en 1529, por ejemplo, fue procesada también por la Inquisición, y una monja, esto es muy importante, otra monja, Magdalena de la Cruz, en 1543, también se le consideró que tenía ciertos rasgos de alumbrada. Ella también fingía revelaciones. Finalmente la Inquisición también la juzgó, pero son antecedentes. Y como vamos viendo que los inquisidores seguramente sabían de estas noticias, de lo que había ocurrido con estas mujeres en España y cómo siguieron su ejemplo para después darle la sentencia a Agustina. Ahora, por otro lado, y este es un punto muy importante que me gustaría mucho resaltar, es si bien dentro de los expedientes inquisitoriales tal vez no podemos conocer mucho la opinión de estas mujeres o de estos hombres, porque finalmente, imagínense, están en un tribunal religioso, seguramente tenían miedo, seguramente estaban nerviosos, seguramente muchos de ellos estaban llorando. En los expedientes dice que, bueno, lloraban y pedían misericordia, pero también podemos leer un poquito entre líneas para saber por qué para el caso de esta monja, por qué esta mujer actuó así, qué es lo que buscaba fingiendo revelaciones. Por un lado, ya vimos que lo que a ella le interesaba era congraciarse con Juan Plata, porque, bueno, se ve que estaba enamorada de él, pero que más allá de eso, ¿qué otra cosa podía tener como objetivo? Lo que yo puedo ver entre líneas y que puede descubrirse de acuerdo a sus declaraciones es, por un lado, sobre las falsas revelaciones. Ella decía que fingió revelaciones por honra del mundo, envidió a otras monjas y por engañar a su confesor para que la tuviera por santa. Esto es una característica que he encontrado en varios de los casos de monjas investigadas por la Inquisición, que es que estaban fingiendo revelaciones, es decir, para ser pasadas por santas, para que la gente supiera, para que ellas tuvieran prestigio dentro del convento, y este prestigio les traía muchos beneficios. Por ejemplo, la monja Magdalena de la Cruz, la que les acabo de contar, la española, ella fue madre superiora o abadesa 3 veces. Entonces, tener revelaciones dentro de un convento en un contexto muy religioso, en el que las revelaciones era un fenómeno que se consideraba real y era un fenómeno en que cuando las mujeres lo tenían, significaba que eran elegidas por Dios y que Dios quería tener comunicación directa con ella. Eso les traía muchísimo prestigio. Y dentro de un convento, imagínense cuánto más. Entonces, si bien es cierto, Agustina de Santa Clara fingió en primera instancia para tener el beneplácito de Juan Plata, también lo hizo para la honra del mundo, como ella dice, para tener prestigio y además también para tener muchísimos más facilidades dentro de su convento. Como vimos en las declaraciones de sus compañeras, de repente dejó de ir a misas o decía que no era necesario que le enseñaran porque ella ya lo sabía, llegó a ser maestra de novicias, llegó a ser portera, es decir, estas revelaciones que ella decía que tenía le daban muchos favores dentro del convento y le daba un estatus muchísimo más alto. Pero también creo que no debemos olvidar que por lo menos en una parte de su declaración decía que ella de verdad quería llegar hasta a ser una elegida, que ella de verdad buscó la forma
inclusive antes de conocer a Juan Plata, buscó la forma de tener una vida mística, es decir, de tener revelaciones, de tener visiones, porque eso era lo que normalmente hacían las religiosas, buscar el camino de perfección, como decían ellas, y buscar buscar la forma en la que ellas pudieran tener estos dones divinos. Es decir, ellas estaban preparándose para eso. Y yo creo que las lecturas, como ya lo ha dicho el doctor el doctor Antonio Rubial para el caso de las Beatas, los cuadros, las imágenes ayudaban, estaban ahí presentes y las religiosas lo que querían era tener esos dones, ¿no? Que Dios les permitiera tener esas visiones. Yo creo que en el fondo Agustina de Santa Clara, como muchas otras monjas, estaban buscando eso a partir de lecturas, a partir de oraciones, a partir de mortificaciones. Y ella lo intentó tanto y vio a otras monjas que eso era, como les digo, era muy común que buscaran eso. Y de repente se convierte en una competencia dentro de los conventos ver quién primero logra tener estas revelaciones, ¿no? Y ella, en algún momento yo considero que ella lo buscó. Después conoció a Juan Plata cuando llegó al convento y bueno, esto se fue por otro camino, pero creo que ella sí buscaba este camino de tener visiones y revelaciones como cualquier otra monja. Cuando le preguntaron sobre estas revelaciones que decía tener de Juan Plata, que iba a ser papa y que iba a ser cardenal y que era un santo y que estaba al lado del asiento de San Pedro, etcétera, cuando le preguntaron si era cierto o falso y qué decía con respecto a eso, ella dijo que sabía que era falso y su justificación fue por quererle bien y no cesar el trato y amistad que teníamos, bueno, que tenían ellos. Entonces, creo que aquí vamos viendo entre líneas, como les decía hace rato, que efectivamente ella se enamoró del capellán, él también en algún momento, y tanto se enamoró ella de él que en el expediente parece ser que lo defiende. Inclusive, si bien ella dice, yo caí en estos pecados por el demonio, pero también ella dice, yo acepto mi responsabilidad, yo a él lo engañé, yo a él le dije que todas estas revelaciones eran ciertas cuando yo sabía que no. Y también dice una parte por ahí en el expediente donde dice que él se dejó engañar, o más bien le creyó por la simpleza de Juan Plata. Es decir, que él lo consideraba un hombre recto, un hombre justo, un hombre que finalmente ella engañó, ¿no? Dejó que toda la culpa cayera hacia ella cuando él al contrario la culpó a ella y no aceptó su responsabilidad, por lo menos al principio. Aunque ella dijo, ok, yo lo engañé, pero también él tiene muy ahí como bajita la mano, también explica que él también tuvo parte de responsabilidad, que quien fue la idea de subir a la azotea fue de él y que él también en algún momento decía que no era pecado mortal lo que estaban haciendo de todo lo que les acabo de contar. Pero finalmente ella acepta y dice que ella estaba muy claro en su pensamiento que todo era pecado mortal. ¿Ok? Ahora, toda esta historia pues es como sorprendente, ¿no? Una monja enamorada de un religioso, de un capellán, y podemos verlo como algo que llama la atención y que decimos, wow, qué impresionante esta mujer, cómo pudo ser posible que actuara así, ¿no? Pero como les decía, estos casos nos ayudan y nos llevan a ver a estos personajes históricos como humanos, como lo que son, más reales, ¿no? Y a mí me interesó mucho, por lo menos buscar en los expedientes qué pasaba o qué pensaban, porque finalmente estaban dentro de una sociedad muy religiosa y lo que ellos hacían finalmente, yo creo que en el fondo sabían que estaba mal. Entonces, ¿tuvieron algún remordimiento? En el expediente se explica, ella dice que sí. Ella dice que inclusive para intentar buscar el perdón de sus pecados, lo confesaba, pero bueno, lo confesaba a Plata, entonces a Juan Plata, entonces era como una confesión que no valía, pero también lo confesó en algún momento con el jesuita. Y el jesuita le dijo, tienes que dejar la relación con él
y entonces arrepentirse. Y ellos lo intentaron separarse por lo menos un tiempo. Intentaron separarse por lo menos un tiempo. Y bueno, finalmente no pudieron y regresaron a su relación. Pero sí, yo creo que sí hubo de la parte de ellos un intento de terminar lo que estaba pasando. Ahora, también a ella en algún momento del expediente dice que sí, que muchas veces sus compañeras decían que ella era desobediente, que ella no iba a misa, que ella no iba a los rezos, etcétera, pero ella dice que a veces no iba pues por vergüenza, porque sentía mal, porque sabía que estaba mal, ¿no? Finalmente termina sus interrogatorios y su abogado, que era el mismo abogado de Juan Plata, Dionisio de Rivera, esto es muy interesante, escuchen cómo él está explicando la conducta de ella. Dice, por la flaqueza y fragilidad de la mujer, es decir, el primer punto, regresamos a lo mismo. Se consideraba que por ser débiles de entendimiento, por su fragilidad del sexo, que se consideró siempre que la mujer la débil, la que el demonio podía manipular más fácil. Esa fue su principal, una de las principales justificaciones de su abogado para defenderla. También la defendió porque él consideró que nunca tuvo error de entendimiento, como ella lo dijo, que ella sabía que era pecado mortal, pero que ella se había arrepentido. Y por otro lado, y esto es muy importante porque se repite en casi todos los casos de monjas que yo he visto, investigadas por la Inquisición, él pide que por favor consideren su estado religioso, por el honor del convento y porque ella es una monja profesa, pide y ella suplica de rodillas que por favor la perdonen y le tengan misericordia. El honor del convento, cuidar a la imagen de los conventos de monjas, cuidar la misma figura de la monja, es un elemento que el abogado está diciendo para que ella pudiera ser perdonada. Ahora, ¿qué pasa? Finalmente, y esto es algo que me llamó muchísimo la atención, pero que finalmente me di cuenta que era un poco que era un poco más, era algo un poco común, que se repetía. ¿Qué pasó? Agustina de Santa Clara en 1598, como lo vimos en agosto, fue su primera audiencia, tuvo 3 audiencias más, normalmente eran esos, a veces habían más. Después de sus audiencias, ella estuvo presa 2 años y llegó su sentencia hasta el 25 de marzo de 1601. Ella salió en un auto público de fe. Estas eran ceremonias que se hacían, los públicos, sobre todo, al aire libre. El del 25 de marzo de 1601 fue en la Plaza Mayor de la Ciudad de México. Este cuadro no es de la Ciudad de México, es de la Plaza Mayor de Madrid, pero nos da una idea más o menos de estos autos públicos, donde, ¿qué se hace? Los penitenciados o sentenciados de la Inquisición llegan a estas plazas y ahí se les lee su sentencia. Agustina de Santa Clara y también Juan Plata fueron a este auto público de fe, como les decía, en la Plaza Mayor de la Ciudad de México, y ahí escucharon su sentencia. Ahora, esto es súper impresionante. De entrada, uno, es impresionante que ya la hayan sacado del convento, aunque como vimos, pues era permitido de acuerdo al Concilio de Trento. Y 2, haya salido en un auto público de fe, donde, como ahí les comparto, la gente podía verlos, inclusive del edificio de la Inquisición al auto público de fe, que tenían que caminar, tuvieron que ir caminando, la gente los tenía que ver, etcétera. Era algo impresionante para una religiosa. Imagínense, 20 años encerrada, bueno, enclaustrada en su convento y después salir a la Inquisición y luego volver a salir en este tipo de autos públicos de fe debió haber sido impresionante para ella, pero también muy doloroso, supongo. También hubo casos, el caso de esta monja española de 1543, que también salió en un auto público de fe. Es decir, yo considero que los inquisidores sabían de que estos casos se permitía, porque finalmente era una monja, sí, pero también era un miembro de la iglesia normal para los inquisidores, común y corriente como todos, y tenía que ser castigada de acuerdo a su delito.
¿no? Estos lugares, como les dije, estas ceremonias grandes se realizaban de acuerdo al doctor Gabriel Torres Puga y también en un estudio del doctor John Chuchiak, pues, obviamente para el efecto intimidatorio de la sociedad, para dar un ejemplo y decir, vean lo que les puede pasar si algo ocurre, si hacen algún delito, ¿no? Y también para mostrar autoridad y poder de la Inquisición. Una monja penitenciada en estos actos, como les dije, fue la primera y la única penitenciada en estos actos públicos de fe, el público, porque hay un proceso de otra monja, poquitos años después, pero ella su sentencia fue leída en privado. Y bueno, como nos damos cuenta, yo creo que pudo haber sido también como para dar un ejemplo a las demás religiosas, a los demás conventos, de que la Inquisición iba a castigar y no le importaba la condición que sea, ¿no? Monja, fraile, etc. Aunque también la Inquisición cuidó un poquito este honor de las comunidades religiosas, pero finalmente sí salió penitenciada la monja. ¿Por qué? De acuerdo a un artículo del doctor John Chuchiak, como les decía, Peralta, Alonso de Peralta, intentó que la Inquisición tuviera un lugar, una autoridad muy importante en estos años. Inclusive este auto público de fe, el de 1601, fue el más impresionante, el más costoso, el más vistoso de su tiempo. Y entonces, de acuerdo a este autor, pues él considera y también considera que el alumbradismo, el peligro del alumbradismo estaba presente en Nueva España, y lo que querían hacer era cortarlo de raíz, a partir, de castigos ejemplares. Y bueno, a la monja le tocó salir a este auto público de fe. ¿Cuál fue finalmente, ya casi para terminar, su sentencia? La sentencia de Sor Agustina de Santa Clara la escuchó en el auto público de fe y decía, la mandaban a jurar, es decir, que ella tenía que aceptar sus errores. De hecho, aquí la fotografía del archivo está la sentencia, que ella tenía que aceptarlas y decir que no iba a reincidir otra vez. Pero como religiosa tuvo castigos muy específicos. La condenaron a la privación perpetua de voto activo y pasivo, es decir, ella no podía elegir a nadie más ni ser elegida para algunos cargos dentro del convento, ser la última de todas las monjas así profesas como novicias en el coro y refectorio. Esto, imagínense, esto debe haber sido pues como una vergüenza para ella. No podía ir al torno, a la reja o al locutorio, sino solo para confesarse, es decir, tenía que tener nada de comunicación con el exterior, no tratar por escrito ni de palabra nada de sus revelaciones que había dicho. Por 2 años no podía llevar escapulario ni cinta, tenía que ayunar, tenía que disciplinarse, los viernes, rezar los sábados también, se le tenía que quitar el velo, es decir, era una forma también de ser señalada dentro de los conventos, dentro de su propio convento, y ser ocupada en la cocina y en otros oficios más humildes. Esto fue muy, muy parecido a lo que ocurrió con la monja de España, con la que les comenté hace rato. Y por último, se dijo que esta sentencia se tenía que cumplir en otro convento, no en el de ella. Y esto también lo he visto mucho en los casos de España. Cuando una monja cometía algún delito, los cambiaban de convento. Entonces, a ella lo que pasó es que la cambiaron y la llevaron al convento de la Concepción de la Ciudad de México. Ella nunca regresó a Puebla y ella finalmente, cuando se le lee la sentencia, regresa a la Inquisición. Ya después el inquisidor le explica que ella no va a ir al convento de Puebla, sino que se va a ir al de la Concepción en la Ciudad de México, y ella, bueno, lo que dice, queda registrado, es que dice: entiendo que Dios me ha traído a este santo tribunal para para que mi alma sea salva. Yo creo que bajo estas condiciones, supongo que de verdad se arrepintió. Y bueno, 2 años después, la última noticia que tenemos de ella es una nota que manda la abadesa del convento de la Concepción, donde ella fue ahí recluida, Isabel de San Gregorio, y ella está avisando que murió. Y como les decía, yo creo que bajo estas condiciones, en efecto, debió haberse arrepentido.
y la abadesa dice, murió como mujer sierva de Dios, mostrando tener en su alma gran quietud, consuelo y arrepentimiento. Ahora, finalmente es un proceso, como les dije, muy impresionante, tal vez el más impresionante que me ha tocado ver por las características que ustedes ya han notado. Nos muestra a una mujer hábil, a una mujer que si bien era una religiosa, que si bien intentó buscar estos dones divinos de tener revelaciones y todo, cuando conoció a Juan Plata, pues vaya, se enamoraron y bueno, todo este caso termina en esto que les acabo de comentar, pero también muestra a una mujer muy inteligente, porque como les dije, buscó también beneficios dentro del convento, pero también muestra a una mujer que, fíjense, al principio Juan Plata era quien era su capellán, era su confesor, le decía cómo conseguir estos dones, cómo ser una buena religiosa, pero finalmente vamos viendo a una mujer que va cambiando va cambiando de papel. Al principio era él quien la guiaba como cualquier confesor guiaba a una monja, pero después si nos damos cuenta es ella quien lo está guiando a él. Ella es quien está diciéndole que ella tiene revelaciones, que él es un elegido, etc. Y se me hace una mujer, por eso una mujer muy, muy inteligente, que buscaba sus intereses, eso es obvio, pero también a él como un hombre que no es que lo engañaran, más bien yo creo que se dejó engañar también como para justificar el amor que tenía por ella. Ella finalmente, como les dije, ella declaró que no creía en el alumbradismo, él sí, pero bueno, fueron castigados los dos por todo lo que acabamos de ver ahorita. Sí creo que este tipo de casos, como les dije al principio, no debe verse como de forma morbosa, sino más bien de una forma en que nos muestra a estos personajes históricos más reales. A veces tendemos a idealizar a veces a muchos personajes históricos o a satanizar a muchos personajes históricos. Ahorita se habla mucho sobre, por ejemplo, Cortés, la Malinche, que son, wow, los villanos de la historia, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, a Benito Juárez como, wow, el gran Benito Juárez como personaje casi pues súper idealizado, ¿no? Pero en realidad yo creo que los personajes históricos tenemos que verlos así, como seres humanos, como nosotros, que se equivocaron, que se enojaban, que lloraban, que mentían, y que finalmente para el caso, por ejemplo, para el caso de Sor Agustina, que se arrepentía. Fue un episodio de su vida, pero que si bien sí la marcó dentro de sus comunidades, pero fue solo un episodio. Es decir, y para el caso de las demás religiosas que yo he analizado, es una parte de su vida y no es como siempre fue mala o siempre fue buena. Fue solo una parte de su vida que está en los expedientes y que nosotros podemos tener acceso y que podemos darnos cuenta que fueron que fueron seres humanos como nosotros. Por último, ya, ahora sí para terminar, ¿qué pasó? De acuerdo al informe de la abadesa de la Concepción, como les dije hace rato, ella consideraba bueno, que murió arrepentida, que murió como buena religiosa, etc. Y terminó siendo enterrada, bueno, la abadesa pregunta a los inquisidores qué va a pasar con su cuerpo. Normalmente se enterraban en el coro bajo del convento, pero bueno, cuando había algunos delitos o algunos errores que ellas cometían, pues había algunos señalamientos especiales. Por ejemplo, un caso muy, muy impresionante y que ha analizado muy bien Nora Ricalde nos muestra como una religiosa que se suicidó en el convento no tuvo un entierro cristiano tal cual. Porque como vimos, como sabemos, el suicidio no se perdonaba, ¿no? Sí, el suicidio no se perdonaba. Entonces, para el caso de Sor Agustina, ¿qué pasó con ella? Los inquisidores mandaron que se enterrara tal cual se acostumbraba en el convento de la Concepción, y eso significó entonces que pues se pensó que se había arrepentido. Finalmente, el caso de la Inquisición, a veces vemos a la Inquisición también como
una institución mala, una institución, etcétera, muy sanguinaria, no sé, pero en realidad el objetivo de la Inquisición era reconciliar al pecador, al que había cometido el delito contra la fe, con su comunidad, con la iglesia y con Dios. Ese era su objetivo. Entonces, en realidad vemos que Sor Agustina de Santa Clara, aunque tuvo una sentencia muy fuerte y muy dura, finalmente pues se logró reconciliar, por lo menos como dice la abadesa, con Dios, arrepentida, y eso la hizo merecedora de ser enterrada como se acostumbraba dentro del convento y no señalada como se pudieron haber señalado otras religiosas, que también he visto algunos casos que bueno, por ejemplo, una de ellas murió en el proceso de su investigación inquisitorial, y a ella sí la enterraron de una forma distinta y apartada de todas. Agustina de Santa Clara no. Entonces yo creo que finalmente, bueno, quiero pensar que encontró la paz que estaba buscando desde hacía años, porque como les dije, yo creo que sí tenían muchos remordimientos ella y Juan Plata, y bueno, encontró la paz en el convento de la Concepción, sí con una sentencia muy dura, como les dije, pero finalmente, pues bueno, se reconcilió con su comunidad, con la iglesia y con Dios. Y bueno, con esto termino y le agradezco otra vez el espacio al Centro de Estudios de Historia de México y al doctor Manuel Ramos. Y bueno, quedo a su disposición para cualquier comentario o pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Shishan. Tienes muchas felicitaciones ahí en el chat y algunas preguntas también. Por ejemplo, de Yolanda dice, ¿verdaderamente se arrepintió? Otra de Yolanda que dice, no, de Alejandra Arroyo, ¿cuál fue la sentencia contra Juan Plata? Otra más de Georgina Flores dice, para que ilustres con un auto de fe de la Nueva España, puedes incluir la pintura del auto de fe de Otzolotepec. Bueno, varias preguntas por ahí voy más o menos, y muchas felicitaciones desde luego. Dice Adriana, entiendo que no es el tema principal de la conferencia, pero la imagen que se proyectó en diapositivas anteriores es la siguiente. Anónimo siglo XVIII, religiosa Agustinas Recoletas, Santa Mónica enseña la regla a las Agustinas, óleo sobre tela en la colección del Museo de Arte Religioso del exconvento de Santa Clara, ¿verdad? Bueno, por ahí van. Nati, de felicidades, cuña, eres magnífica. Javier García Luengo, millones de enhorabuenas a la maestra, felicidades, y a la fundación también. Bueno, pues, algunas de las preguntas. Sí, primero, muchas gracias, Adriana. Sí, en efecto, supongo que es Adriana Alonso, entonces muchos saludos, Adriana, y muchas gracias por especificarnos lo de la pintura. Gracias y saludos. Sobre si verdaderamente se arrepintió o no, yo estuve dudando mucho, pero yo creo que bajo estas circunstancias, estando procesada, sacada del convento, estando presa 2 años, siendo expuesta en un auto público de fe, pues yo creo que bajo estas circunstancias sí debió haberle movido muchísimo. Ahora, considerando que en efecto ella tuvo muchos remordimientos y se intentaron separar y bueno, después otra vez unirse en su relación, eso significó que ella sí consideraba que estaba haciendo algo mal. Y después llegar a la Inquisición con estas características, yo considero que sí debió haber por lo menos sentido muchísimo pesar por lo que le estaba pasando. Y yo creo que sí, yo considero que sí debió haberle movido mucho esto. Y además porque llegó a un convento, tal vez ni siquiera como monjas, más bien como reclusa. Vieron, no se tenía ni siquiera le dieron la posibilidad de ya volverse a vestir como una religiosa. Y ella había sido religiosa 20 años. Entonces yo creo que sí, yo considero que sí. Sobre lo que ocurrió con Juan Plata, sí, perdón, no lo mencioné, qué bueno que lo preguntaron. Juan Plata también salió en ese auto público de fe,
por eso les decía, la Inquisición tenía una característica y era que cuidaba mucho a los integrantes de las comunidades religiosas, como les dije, cuidaba mucho el honor de las comunidades religiosas, pero bajo este contexto específico de estar intentando, eh, intentando que el alumbradismo no siguiera en la Nueva España, yo creo que fue más que sí presentó a Juan Plata y a Agustina para, para eso lo que les comenté, para como un ejemplo diciendo, vamos a juzgar a quien tengamos que juzgar de tal forma que esta herejía no entre más al territorio. ¿Qué es lo que ocurrió con él? A él también lo mandaron a jurar, es decir, bueno, aceptar lo que había pasado, decir que había sido un error y que no reincidir, etcétera. Fue suspendido de todas las órdenes religiosas por 10 años, fue condenado a ser desterrado en Puebla, es decir, no podía entrar a la ciudad, se le prohibió obviamente servir en conventos de monjas y debió ayudar en un hospital, como, pues sí, ayudante en un hospital por otros 10 años. Eso es lo que se sabe de Juan Plata. Muy bien. Bueno, ya algunos de mis comentarios. Quiero resaltar sobre todo el trabajo de paleografía, porque leer los documentos del siglo XVI es todo un reto, ¿sí? Yo creo que hay que tener una verdadera vocación para entrarle a la lectura de esos documentos, ¿no? Y por otro lado, también, un poco lo comentabas tú al principio, de los mismos documentos pueden salir los títulos, ¿sí? Porque son tan elocuentes a veces y con un lenguaje tan particular que de ahí podemos tomar algunos títulos cuando estamos publicando algo, ¿no? Eh, bueno, otra cosa que quisiera resaltar, cómo la sociedad que rodeaba un convento estaba tan presente dentro del convento, porque a veces pensamos que los conventos eran como islas, y no, había una cercanía de la sociedad hacia el convento, así como del convento a la sociedad misma, ¿no? Eh, Respecto de que si te atrapó la monja, sí, sí te atrapó definitivamente, ¿no? Porque dedicarle tantas horas de trabajo es por algo. Y yo digo, es que eso a lo mejor no lo podemos nosotros interpretar bien, pero hay algo que nos hace entrar a un tema y en concreto, en particular, sobre este episodio tan interesante que nos has mostrado. Otra cosa que me llamó la atención es cómo Santa Teresa ya está presente en los conventos, ¿sí? Porque Santa Teresa muere en 1582, si mal no recuerdo, ¿no? Y cómo está tan presente en los conventos a través de manuscritos seguramente, y eso me llamó también muchísimo la importancia. Otra, finales del siglo XVI, pero sobre todo el siglo XVII, es el siglo del demonio, ¿sí? No hay crónica masculina o femenina que no esté el demonio presente, ¿sí? Es algo, sí, resultado un poco lo que tú dices del Concilio de Trento, un poco quizá el contrapeso con lo que eran los protestantes, etcétera, pero el diablo tiene desde el siglo XVI, sin lugar a dudas, pero el siglo XVII es el siglo del diablo, ¿no? Alguien pregunta, creo que es la maestra Luz María Silva, acerca de los anteojos, que yo ya lo había platicado contigo. Si quieres expresarnos un poquito qué son los anteojos. Sí, sí, el expediente es súper interesante y como le digo, es el expediente por la naturaleza del delito y por la naturaleza de la sentencia, es un expediente de más de 300 fojas, pero pues es que, como decía usted, cuando te atrapa algún personaje del tema, bueno, y creo que va a coincidir conmigo que la paleografía, es decir, empezar a ir leyendo primero los expedientes antes de analizarlo y meterlos en contexto y etcétera, creo que es una de las etapas de la investigación histórica que más nos gusta por estar ahí viendo bueno, nos atrapa. Sobre los anteojos, sí, en efecto, está ahí en el expediente y yo recuerdo que cuando le comenté el caso al doctor Manuel me decía, pero sí dice anteojos, y yo, sí, sí dice anteojos, en serio que sí, regresé y vi y sí, decía eso, entonces, sí hay como imágenes donde podemos ver a algunos personajes
del periodo novohispano con lo que ahora, bueno, son como nuestros lentes, ¿no? Y pues yo entiendo entonces que era una cosa así, que le pidieron al comisario que le pusiera la monja, o sea, que le tapara lo mayor, lo más que pudiera taparle la cara para que no la reconocieran. Ahora, también debemos recordar que las religiosas no se podía permitir que ellas mostraran su rostro porque también por esto también un poco el voto de clausura, ¿no? Que se taparan el rostro. Entonces yo creo que ella también salió con el rostro tapado, a lo mejor una parte de su velo, pero ahí está la orden, así tal cual de Alonso de Peralta, que venga con el sayal, que venga con los anteojos, de tal forma que no se den cuenta que sea monja, porque estaban cuidando mucho esto. Y algo muy interesante y muy importante que me di cuenta sobre la Inquisición es esto, ¿no? Que, como les decía hace rato, que de repente vemos a la Inquisición como, ay, la institución es mala, que castiga y etcétera. No, por ejemplo, para el caso de las religiosas, fue una institución que las cuidó muchísimo a Agustina en el transcurso bueno, en el camino, ¿no? Que ya después el obispo se enojó muchísimo y dijo, ¿cómo es posible que la hayan sacado y no la haya acompañado una mujer o que yo no supiera, ¿no? Pero sí intentó cuidar mucho que no supieran que fuera monja. En otros procesos intentaron cuidar muchísimo que sus demás compañeras no supieran, y cuidar muchísimo el nombre del convento. Los mismos inquisidores, muchos de ellos dicen, tenemos que cuidar mucho el prestigio, la honra y el nombre del convento y de ellas como religiosas. Inclusive por ahí hay un expediente de otra religiosa de otro tiempo y de otra ciudad, donde ella era novicia cuando ella se autodenunció por, bueno, otro delito. Pero la Inquisición dijo, ok, vamos a esperarnos a que ella profese para que su investigación no sea un aspecto que pueda ser negativo para su profesión. Es decir, cuidaban mucho a estas comunidades y a las religiosas, yo por lo que veo las cuidaban muchísimo más por su estado religioso y por el convento en sí, ¿no? Como les decía al principio, eran instituciones con muchísimo prestigio, con muchísimo, o sea, eran un espacio casi sagrado, ¿no? Donde estaban las esposas de Cristo. Entonces, sí se tenían que cuidar mucho, muchísimo. Sí, y respecto a lo de los anteojos, es seguramente otra connotación de la que tenemos actualmente, ¿no? Es decir, a un poco cubrir los ojos, como tú dices, seguramente iba velada, pero a lo mejor para que tampoco ella viera más, tenía que tener cubiertos los ojos, ¿no? Porque a veces va cambiando un poco el concepto porque hoy vemos anteojos, luego anteojos oscuros, ¿no? Ujú. Entonces, como que también hay que verlo en su contexto. Respecto a la Inquisición, yo recomiendo mucho la lectura del libro de Solange Alberro acerca de la Inquisición, que al finales de la época virreinal, pero sobre todo en el México independiente, la reinterpretación un poco de los historiadores o estudiantes del pasado era un poco satanizar lo que había sido en la época virreinal. Pero la doctora Alberro dice, era una institución que convivía y se respetaba. ¿Sí? Más bien fue la reinterpretación del siglo XIX la que nos hizo ver la Inquisición como algo terrible, espantoso. Y si ustedes van a hacer tu histórico, ahí hay una exposición que dicen los castigos de la Inquisición, o sea, como que muy, muy amarillista, ¿no? Bueno, hay muchas cosas, pero yo quisiera felicitarte. Tienes muy buenos comentarios, ¿verdad? De lo que fue tu muy interesante plática, charla, conferencia, como le quieras llamar, y que es un tema que de alguna manera refleja la historia de nuestro país, porque luego dicen, no, esos son historias particulares, no, es nuestra historia, es la historia de México, y son casos particulares que nos ayudan a entender un momento como fue a finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, y como tú lo dijiste en un primer momento, es la historia de la mujer.
¿sí? Que hay que conocerla profundamente y estas mujeres que de alguna manera o de otra destacaron enormemente porque dejaron huella. Y estas huellas son las que tú has estado trabajando y bueno, pues yo creo que la religiosa te va a pagar con creces porque por ahí dice que dónde pueden leer tus libros, que cuándo vas a publicar también tu libro, en fin, tareas que te deja el público para que sigas investigando y claro, lo que se publica es lo que queda. Pues Sí. sin más, Shishan, muchas gracias por habernos Doctor ilustrado Ramos, tanto. doctor Ramos, ¿puedo hacer una pregunta verbal? Sí, Puedes responder adelante. orales que por escritas. Valente Quintana, que fue un famoso detective hace ya varias décadas, en un convento de Puebla encontró emparedados, desafortunadamente, cadáveres de niños. Mi pregunta es, ¿se supo quiénes fueron las madres que los dieron a luz? ¿Quieres comentar, Shishan, algo? Bueno, no sé en particular sobre el asunto, no lo sé, pero lo que sí me gustaría comentar un poco es que, y lo hemos estado platicando muchas veces, muchas compañeros, colegas que que han estudiado el caso de monjas, ¿no? Y de los conventos. A veces hay esto precisamente que hablábamos un poco sobre la leyenda negra de instituciones y en este caso particularmente de conventos de monjas. Sí se han encontrado en algunos conventos, en muchísimos conventos, tumbas en sus iglesias, pero tenemos que tener presente que en el periodo novohispano las iglesias fungían como sepulturas, ahí se iban a sepultar muchísimas personas. Entonces, a veces se puede llegar a confundir que hayan sido personas dentro del convento y finalmente las personas del exterior se enterraban dentro de las iglesias. Por ejemplo, para el caso del convento de Corpus Christi de la Ciudad de México, quien ha analizado mucho el tema sobre los entierros que se encontraron fue es la doctora Itzel Landa, y ella nos ha registrado personas adultas, también niños, y a veces se piensa o se dice, pues es que a lo mejor eran de religiosas, pero finalmente no, eran personas del exterior que elegían quedar ahí sepultados en el templo, ¿no? No adentro, en el templo de los conventos. También, esto no quiero decir o no quiero que signifique que a lo mejor hubieron casos como que pudo pasar algo extraño, ¿no? Adentro. No hay documentación o no que yo esté enterada, a lo mejor hay colegas que sí sepan, pero esto es un poco, por lo menos lo que yo he visto es que a veces se confunde esto, ¿no? Las tumbas que están en el templo y las tumbas que están dentro, que básicamente las tumbas que están dentro son de religiosas. Como le dije, sí hay un caso documentado y muy bien documentado por el doctor Antonio Rubial de una religiosa del siglo XVII, precisamente, Antonia de San Joseph, que ella tuvo igual una relación amorosa con su confesor, y de esa relación sí nació un niño, una niña, no recuerdo bien el expediente, pero no se supo qué pasó con este bebé. Entiendo que, o sea, sí salió del convento y lo que recuerdo más o menos es que se le dio a alguien para que lo cuidara. O sea, sí ha habido, por lo menos yo sé de un caso, por lo menos bien documentado, bien estudiado, bien analizado por el doctor Antonio Rubial. De lo que usted dice, desgraciadamente no lo sé, no tengo esto, pero sí hay que tener presente que sí había tumbas de menores en los templos de las religiosas y que, bueno, eran de otras personas y que decidían que ahí fueran enterrados. Muchas Hola, gracias. Shishan. Adriana Alonso dice que si le puede contestar a Alberto. Adelante, Adriana. Hola, ¿qué tal? Rápidamente les voy a intervenir porque estoy justo en mi lugar de trabajo, pero
El detective Valente Quintana fue quien en 1934 descubrió el acceso oculto al convento de Agustinas Recoletas de Santa Mónica, que es el convento que yo estudio en Puebla. Posteriormente eso salió publicado en el diario La Opinión y evidentemente como estábamos todavía en medio de la lucha del Estado contra la Iglesia por la desamortización de los bienes de la Iglesia, salió esa nota sensacionalista en donde para legitimar la exclaustración y para, digamos, endiosar la figura de este detective, se inventó justamente que se habían encontrado cadáveres de menores, monjas emparedadas y todas estas cuestiones que no tienen ningún fundamento y que además son falsas, ¿no? Incluso es importante decirles que muchos custodios del Museo de Arte Religioso Exconvento de Santa Mónica en los años 70, 80, todavía se sabe, ¿no? Lo saben los investigadores del INAH, para ganar propinas enterraban huesos de pollo en las jardineras para decir que eran cadáveres de niños y de fetos, lo cual es completamente falso. El convento de Agustinas Recoletas de Santa Mónica era un convento descalzo, de vida completamente recoleta, muy austero, con una regla muy rígida, en donde solamente había 20 monjas, y se observaba con mucha rigidez las reglas y las constituciones. Entonces, no estaba permitido el ingreso a criadas, ni a niñas, ni mucho menos. Entonces, si hay una cripta, ahí están las monjas sepultadas, pero no hay niños, ni monjas emparedadas, ni mucho menos. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Muy, muy acertado tu comentario. Y sí, es resultado de esta postura un poco, pues, antirreligiosa, o en fin, de que se encontraron restos y demás, ¿no? Igual en México también se ha hablado que sí, que en las excavaciones que se han encontrado, claro, pues si se encuentran restos de niños, pues como tú decías, Xishan, era un lugar de honor para una familia que incluso podía apoyar económicamente, poderse enterrar dentro de la iglesia. Afuera, es decir, estaban los cementerios afuera de las iglesias, ¿no? Pero dentro de él era como un honor más, ¿no? Entonces, pero claro, las interpretaciones van variando y sobre todo en contra de una postura. ¿Cuántas cosas se dan en contra de estos espacios conventuales, ¿no? Como ven, es un tema fascinante, es un tema que nunca vamos a tratar de entenderlo del todo y que solamente a través de estos documentos que podemos hacer las preguntas, podemos hacer las interpretaciones. Pues sin más, Xishan, muchísimas gracias por tu charla. Nos dejas muchos interrogantes por ahí, mucha curiosidad por seguir leyendo esto y ojalá que pronto publiques tu libro o tu artículo amplio sobre este tema, que el público te lo va a agradecer muchísimo. Muchísimas a todos los gracias. demás que nos... Gracias a usted, doctor. Muchísimas gracias, Adriana, por esta explicación tan acertada. Muchísimas gracias, doctor, por este espacio. Y yo creo que como dije al principio, es un espacio muy, muy, que nosotros le agradecemos muchísimo, porque precisamente es dar a conocer estos estudios basados en investigaciones serias y para dar a conocer estos mundos precisamente, ¿no? Este mundo de la vida conventual femenina, que como les decía al principio, a veces se ve como medio que las monjas, que no sé qué, que los frailes, y la verdad es que más allá de todos estos temas medio escabrosos, están mujeres esperando darse a conocer y que las conozcamos como pues grandes personajes de la historia. Muchísimas gracias, doctor, por este espacio. Y gracias al público que está aquí con nosotros. Y sin lugar a dudas con la interpretación de esta generación, ¿no? Es decir, estamos reinterpretando lo que es la historia, tratando de llegar al fondo de lo que fue la historia. Pues como ven, el tema da para mucho. Muchísimas gracias a todos los que nos siguieron, que tuviste un público amplio, más de 80, que estaban muy, muy interesados en el tema. Y les recuerdo que la semana entrante seguimos sobre este tema durante 3 semanas más. Así que con los que nos han seguido, pues conocerán mucho acerca de la historia femenina conventual. Y muchas gracias a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim. Muchas gracias, Xishan, y nos vemos pronto, nos vemos la semana que viene.
Hasta luego. Buen día a Muchas todos. gracias. Muchas gracias.